Ok, fíjense lo siguiente. En la medida que corre el tiempo, la novelística femenina venezolana se acelera y brota a raudales. Entonces, dar cuenta de ella en unos pocos minutos, la verdad es que me sobrepasa. Consecuencia, una manera de minimizar los silencios, o si prefieren, las omisiones involuntarias, es por la vía de ofrecerles la lista de obras que surgieron en la década de los 70. De esta manera cuentan con esa guía imprescindible para sus exploraciones futuras. Y también quiero que sumen a sus haberes el catálogo de la década de los 80. Y desde luego, la parte de los 90 que Larrazábal, Enríquez y Carrera también reúnen. Y como queda visto en la portada que he mostrado recurrentemente, eso alcanza a cubrir esa década hasta 1994. Entonces, no puedo pasar por alto un hecho que salta a la vista. A la par que se van publicando una tras otra esas novelas, a partir de la década de los 80, aunque haya algún que otro esfuerzo anterior, se hace evidente la voluntad o la necesidad de compilar, de analizar y de estudiar la producción femenina venezolana en sus varias manifestaciones estéticas. Este hecho nos lleva a una conclusión que no se oculta. Estamos en presencia de un fenómeno que no se puede ignorar porque, como señalé previamente, se desborda. Honrar honra y no puedo ignorar que los venezolanos, o sea, los varones, se han dedicado a estudiar esta producción. Hay atención a todos los géneros, como ya indiqué. Entonces, en relación con la producción poética, yo aquí tengo a la mano esta avanzada de Julio Miranda que presentó como Poesía en el Espejo, estudio y antología de la nueva lírica femenina venezolana, 1970-1994, que apareció el año 1995. Otros interesados en el tema, como Oscar Zambrano Urdaneta, Roberto Lovera de Sola o Gregory Zambrano, insisto, entre muchos otros, han hecho aportes al respecto, pero no es mi propósito actual en este momento organizar ese amplio catálogo. Y lo más relevante, las mismas mujeres, nosotras, hacen suyo el compromiso de reunir las resoluciones estéticas de sus coterráneas y también de estudiarlas, de analizarlas. Sirvan como muestra estas manifestaciones de las varias que podría ofrecer en este instante. Se cuenta con esta compilación de Luz Marina Rivas de 2004 que titula Las mujeres toman la palabra, donde reúne 20 cuentos que corresponden a igual número de autoras. No puedo ignorar el reciente balance de Yolanda Pantin y Ana Teresa Torres, que titula El hilo de la voz, de 2003, o el de Lorena Pino Montilla, en 2 tomos, de 1994, centrada en la dramaturgia femenina. Un campo, debo acotar, que amerita mayores exploraciones de las que ha sido objeto hasta ahora. En cuanto a la temática o temáticas que cultiva esta narrativa de las décadas que menciono acá, están marcadas por los acontecimientos en el orden nacional, continental y mundial, que impactan la sensibilidad de miradas atentas al mundo que habitan. Encontramos en estas autoras referencias a la llegada del hombre a la luna, al desmembramiento del bloque soviético, sigue presente el tema de la inmigración, claro está, se fija posición ante el denominado boom petrolero y también sobre el malhadado Viernes Negro, así como queda registro de la reacción popular del 27 y 28 de febrero de 1989. No se ignoran los movimientos liberadores de América Latina,
los intentos de golpes de Estado, la corrupción no pasa por alto, naturalmente. Un tema que no suele verse en la narrativa masculina con el énfasis lacerante que vemos en ellas, el aborto. También se pone atención en la enfermedad mental y la violencia en sus múltiples manifestaciones. En suma, es una narrativa que se expresa en una gama de sentidos pluridimensionales. Entonces, la sesión anterior me referí a la violencia. Estos años no solo se la constata en su expresión armada por la vía de la guerrilla, también es la violencia en las relaciones humanas. La piedra en el vacío de Lucila Palacios es cabal testimonio de lo dicho. En un lugar no determinado del planeta se plantean relaciones de parejas marcadas por el odio, el crimen, la desesperanza. Irma Costa, ¿en qué carajo hago yo aquí?, naturaliza la enfermedad psiquiátrica y da lugar a la representación del médico tratante de esos males, un psiquiatra que, por cierto, no recibe un tratamiento elogioso. Y Milagros Mata Gil hace lo propio en La Casa en Llamas de 1986, páginas donde destaca la violencia doméstica sufrida por la mujer venezolana en los siglos XIX y XX. Y como corolario está presente la soledad, las relaciones interpersonales no resueltas, el fracaso, el sentimiento de derrota. Esto último que apunto vale la pena de ser destacado cuando recordamos que esta novelística femenina en sus inicios, allá en el siglo XIX, cultivó la idea del conflicto de pareja, pero con final feliz. Lo hizo Lina López de Aramburu en sus relatos y también La promesa de Trinidad Benítez López en La Valencia de 1900, por citar un par de casos. Ahora, ¿por qué se procedía de esa manera? O sea, ¿por qué el final feliz? Pienso que la respuesta está en que esos años se buscaba afianzar la relación matrimonial por decisión de ambos contrayentes, o sea, por decisión propia y no por imposición paterna. Entonces, visto de esa manera, no podían abordar el fracaso de la existencia matrimonial. Y ese fracaso es lo que se aprecia en estos años finales del siglo XX. Más aún, ni siquiera es la imposibilidad de la felicidad matrimonial, es la imposibilidad de aquel amor idealizado en que tanto creyó la centuria anterior. Todos esos temas que enumeré hace poco están presentes y corren al lado de la autobiografía, de la memoria, del registro de la niñez. Esa literatura que vuelve la mirada a los años de infancia o preadolescencia tiene marcada presencia en estas últimas décadas del siglo XX. No es temática novedosa, la verdad, pues la habíamos visto, por ejemplo, en Ana Isabel, una niña decente, de Antonia Palacios, en 1949. Pero ahora, varias autoras incursionan en este campo. Ida Granco, por ejemplo, da voz a una pequeña en Tonta de Capirote, en relato con tintes autobiográficos que, por lo que toca a las páginas donde habla la pequeñita protagonista, se han fijado coincidencias con la Blancanieves de Memorias de Mamá Blanca. Si no hablan las pequeñas, entonces se da voz a una muñeca, como lo hace en 1971 Carmen Delia Bencomo en El diario de una muñeca, que por cierto, sobre esta novela vamos a centrarnos en la sesión correspondiente. Lo interesante de estos relatos que tematizan el mundo infantil es que dejan registro histórico de la cotidianidad de esos personajes, por cuanto se detienen en aspectos propios del día a día, de lo que hacen las personas todos los días de su vida. Es lo que ha llamado Miguel de Unamuno la intrahistoria, o sea,
lo rutinario en la vida de las gentes, de las personas. Laura Antillano se ha interesado en este tipo de producciones, pues ha concebido tanto cuentos como novelas dirigidos a los pequeños. Por esas y otras producciones estéticas ha recibido varios premios nacionales. Valiéndome de los recursos expresivos que ella cultiva, aprovecho para destacar que en su aspecto formal, uno de los rasgos de esa producción novelística en su amplio espectro es la ruptura con el discurso tradicional. Y vemos que muchas de estas autoras se valen de elementos de la oralidad, de las fotografías, de noticias periodísticas, de la letra de canciones, incluso del apareamiento, o sea, del entrelazamiento intertextual. Desde su primera novela, La muerte del monstruo come piedra, que es del año 71, aunque lleva varias reimpresiones, cultiva esa ruptura con la manera tradicional de contar. Como en Perfume de Gardenia, de 1979, y también con varias reimpresiones, se apoya en varias formas genéricas para construir la vida del personaje central. Es el procedimiento que también vemos en Solidaria en 1990. El elemento político está, y lo encontramos en El desolvido de 1970 de Victoria Duno. Para consolidar su propuesta, la autora apela al recurso de activar diversas voces para dejar registro de la guerrilla urbana en Venezuela. La guerrilla es el tema que trata Ángela Zago en Aquí no ha pasado nada de 1972 y que retoma en Existe la vida de 1989, La guerrilla. Por su lado, Antonieta Madrid quiso colocar el acento en el protagonismo femenino en el ambiente de la guerrilla cuando concibió la novela No es tiempo para rosas rojas del año 1979. De Ángela Zago se destacó al momento de aparecer Aquí no ha pasado nada la consagración de un nuevo sujeto narrado, porque Zago habla de la guerrillera. Es verdad, pero no lo hace como era la habitual, que era el campamento habitado solo por hombres. Ella imprime una vuelta de tuerca a esa manera de narrar para decir a los lectores, ¡epa! Las mujeres también estuvimos allí. Y en la próxima novela sigue siendo la mujer quien protagoniza el tiempo que transcurre después de la experiencia armada. En los últimos tiempos, cuando se habla de historia y ficción en la novelística venezolana, suele venir a la mente de muchos La mujer del caudillo de Neri Russo, que tuvo una primera edición en 1952 y una segunda impresión en 1986. De esta novela se ha cuestionado el descuido en aspectos tan básicos como la redacción. No obstante, estas inocultables lagunas no han impedido que haya servido de piedra basal para la elaboración de uno que otro video con fines divulgativos. Pero en realidad, el tema no puede pasar inadvertido por cuanto tiene a Luisa Cáceres de Arizmendi como figura central, una mujer que, como es fácilmente demostrable, tiene el privilegio de ser una de las pocas figuras femeninas que se recuerda de esa etapa de independencia acá en Venezuela. Digo más, es tal vez la protagonista más destacada de las que vivieron en esos años que señalo. Tanto es así que su figura exorna uno de los billetes de nuestro cono monetario. De manera que la relación entre la historia y la ficción recorre desde hace varias décadas la producción femenina en Venezuela. En sesión anterior he recordado las propuestas en este sentido que nos legó Olga Briceño con sus novelas de referente histórico. Siendo así, siendo que los tiempos pasados han atrapado la atención de nuestras escritoras,
desde las primeras décadas de esa centuria, no debe sorprender en esos años que se produzca este fenómeno. En la exaltación continental que significó la fecha marcada por lo que algunos califican de descubrimiento, otros de encuentro, otros de enfrentamiento, otros de encontronazo, otros de tropezón y otros de invasión, y por mi lado afilio esta última denominación, se generaron en todo el continente una serie de textos ficcionales que tenían como referente central este hecho. Entre ese grupo de propuestas se cuenta Colombina descubierta, que ofreció al público Alicia Freilich en 1991. Hay que decir que no era su primera incursión en el campo ficcional, pues en 1987 había lanzado su novela Klapper. Este término, Klapper, procede del término yiddish, que significa vendedor que va de casa en casa, que va de puerta en puerta. Y en esta novela se traduce en la inmigración de judíos europeos a Venezuela en los tiempos de la invasión auspiciada por la corona española. De esta precisión seguimos comprobando que este tema referido a la llegada a nuestro país de personas procedentes de diversas culturas sigue captando la atención de nuestras novelistas. Viene a ocurrir que Colombina descubierta pone el ojo en la decisión de personas judías, esta vez en el marco preciso del viaje de Cristóbal Colón a nuestro continente, y que pudieron llegar porque disimularon su verdadera convicción religiosa bajo la fórmula o el subterfugio de cristianos nuevos. De hecho, la propuesta en varias novelas escritas en el continente de un Cristóbal Colón descendiente de judíos conversos está presente, pero este planteamiento, que habrá de resultar novedoso para lectoras actuales, convencidas de la nacionalidad italiana del navegante, cobra visos instalados en la irreverencia cuando el relato de Freilich propone una representación de ese sujeto, de Cristóbal Colón, que ya no es masculino, sino que es mujer, y por añadidura judía y pobre. Y no queda ahí la irreverencia, también propone que esta Colombina es vieja y además es enferma mental. Más irreverencia que esa no me imagino. Con esta caracterización que resumo en tensión extrema, sé que muchas personas que no han recorrido estas páginas saldrán apresuradas a devorarlas, y como ya la enfermedad psiquiátrica se ha instalado en las representaciones literarias de nuestras novelistas, aquí están presentes los informes psiquiátricos de la médico que aborda y analiza en ponencias internacionales esta alteración mental después de analizar las crónicas de aquellos tiempos, pero hace este informe en octubre de 1992. No es para ignorar la relación que esta novela plantea entre mujer, ciclo lunar, poderes mágicos femeninos, que por cierto son relaciones que habían sido activadas por Lucila Palacio en El corcel de las crines albas de 1949. En suma, la novela de Freilich ha sido adscrita al género calificado de nueva novela histórica, con lo que, como podemos ver, es mucho lo que esta pieza tiene que decirnos en el presente. En esta relación historia-ficción, Doña Inés contra el olvido, en 1992, de Ana Teresa Torres, recrea 250 años de la historia de Venezuela a través de la crónica, de los papeles jurídicos de un litigio. Adelantado este conflicto por los descendientes legítimos y por los ilegítimos
de Alejandro Martínez de Villegas y Blanco, por medio de la voz audible en cuanto a voz narrativa de doña Inés Villegas y Solórzano, su esposa y prima por añadidura. Ana Teresa Torres ha recibido reconocimientos literarios importantes si sumamos los alcanzados en el plano nacional como en el internacional. Por otro lado, su obra es muy probablemente la que ha captado mayormente la atención de los estudiosos de nuestra literatura del presente, al punto que suma un importante número de acercamientos y estudios entre todas las demás escritoras nacionales. Un especialista de la obra de esta autora, estoy hablando de la profesora Gloria Dacuña Yabay, ha propuesto que El exilio del tiempo, la novela anterior de Torres, que había aparecido en el año 91, y cito a Gloria Dacuña, muestra que si la historia había sido hasta ahora un instrumento de dominación, la voluntad de los personajes femeninos la convierte en el de liberación que devuelve al ser humano la enajenada plenitud. Fin de la cita. Esta conclusión resulta crucial y debe ser tomada en cuenta en un seminario como este que adelantamos. El estudio de Gloria Dacuña, que termino de citar, pueden ubicarlo en este volumen colectivo que publicó Monte Ávila Editores Latinoamericana en 1996, y allí tienen la imagen. Esta atracción que ejerce el abordaje de temas históricos es una marca del periodo. No solo Ana Teresa Torres, también Laura Antillano y Milagros Mata Gil se afilian a esta preferencia. Pero debe decirse que no se trata en ella, como es el caso de Neri Russo, interesada en un personaje que más que bien ha sido visibilizada para la memoria actual. Y digo mal que bien porque, como señalo en uno de mis libros, no comulgo con esa pseudo categoría, por llamarla de alguna manera, de heroína. En esas autoras que traigo a cuento, en Torres, en Antillano y Mata Gil, la historia que interesa es la de quienes han sido excluidas, la de quienes no forman parte del estrecho círculo de los sujetos hegemónicos que, como es sabido, son hombres con dinero, con poder político y o con éxito militar. Aquí, en estas autoras, vemos como protagonistas mujeres silenciadas que, cabe añadir, suelen estar al lado o suelen ir acompañadas de otros sujetos, hombres esta vez, también ocultados para la memoria histórica. La llamada historia oficial, la que se ha detenido en aquellos pocos, muy pocos sujetos sociales, la que ha reducido el pasado de nuestras comunidades nacionales a un puñado de señores privilegiados por la fortuna material, por el poder político o por la jerarquía militar, como apunté más arriba, es puesta en jaque, es erosionada por estos relatos en los que emergen otros actores que no habían sido tomados antes en cuenta. Es así como son de obligatoria mención en este sentido El exilio del tiempo y Doña Inés contra el olvido, ya mencionadas, y además Vagas desapariciones, las tres de Ana Teresa Torres, Perfume de Gardenia de 1982 y Solidaria de 1990, ambas de Laura Antillano, y La casa en llamas de 1989, Memorias de una antigua primavera, también de ese año, y Mata el caracol de 1992, las tres de Milagros Mata Gil. Una de las estudiosas acá en Venezuela de la literatura escrita por mujeres es la colega Luz Marina Rivas. Ella ha resumido con rigor lo que denomina el denominador común
en las obras de estas tres autoras que acabo de mencionar. Cito a la colega Rivas. El interés fundamental de Laura Antillano está en la vida cotidiana de sujetos femeninos que, separados en el tiempo, constituyen relaciones especulares. Para Milagros Mata Gil, la focalización está en la provincia y su historia, vivida desde personajes marginales e incomprendidos, con frecuencia femeninos. Ana Teresa Torres, en sus primeras dos novelas, describe desde una ficción de poder que presenta fisuras. A medida que lo emplea, va desconstruyendo el discurso ideológico de las clases dominantes. En la última, o sea, en Vagas desapariciones, indaga sobre las vidas ajenas, las de personajes que se encuentran en las antípodas de cualquier poder, gente común y corriente que, sin embargo, se reúne en una clínica psiquiátrica. Fin de la cita. Esa reflexión que termino de transcribir y otros estudios sobre nuestras novelistas pueden consultarlo en el volumen cuya portada les muestro. En la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo, de este año, de 2040, el colega Cosimo Mandrillo del Zulia presentó su libro más reciente. Lo tituló El imaginario petrolero y otros ensayos. Confieso que no lo he leído aún porque acaba de aparecer, pero me viene a la memoria este dato que les comparto porque lo asocio con la novela de Milagros Mata Gil, aquella que salió en 1989 bajo el enunciado de Memorias de una antigua primavera. Hago un alto en este momento para decir lo siguiente. Es doloroso el recuerdo de esta autora querida y respetada por muchos y por muchas, porque Milagros Mata Gil dejó de estar con nosotras, quienes la respetamos tanto, en julio de este año. Y continúo. En la novela que termino de mencionar, Memorias de una antigua primavera, estamos en presencia de la Venezuela petrolera, cuando una compañía de extracción del crudo llega al pueblo de Santa María del Mar y procede a instalar lo necesario para activar este nuevo mito de El Dorado. Como quedó apuntado, para lograr el propósito comunicacional, la autora se apoya en fotografías, en el lenguaje de los sectores subalternos, en las canciones, en las memorias y amplio etcétera. Es decir, un cruce de textualidades que van dando forma y van modelando el conjunto. Entre los elementos caracterizadores que definen a los varios personajes que se entrecruzan para dar cuerpo a esta ficción, está presente la homosexualidad, tema cuyo tratamiento ya no asusta, pero definitivamente sigue sorprendiendo. Y esta autora sigue tocando la opción homosexual, así como el incesto, en Mata el Caracol de 1993. La ciudad moderna, caótica, habitada por seres volcados al consumo, es materia de interés para Ana Rosa Angarita en Hormiguero de Concreto del año 73. Se tematiza acá el espacio que habitamos quienes fijamos residencia en estos escenarios superpoblados. En suma, la riqueza en el abordaje de temas de variado espectro, la resolución formal usada, irreverente y atractiva por esa misma condición, podría ser el resumen de la escritura nuestra en estas últimas décadas del siglo XX. Me despido. Gracias por estar ahí.